Gloria a Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Hemos leído del verso 36 al versículo número 40. Dice el verso 36, el cual también se lo analizó en parte el jueves anterior. Dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga, dice ahí, lo que quiera o lo que desee, no peca, que se case. Recuerde, mi querido hermano, dentro de las preguntas que se le hizo al apóstol Pablo para poder tratar asuntos, sí, propiamente familiares, doctrinales, a Pablo se le pregunta en la situación de cómo estaría un soltero, sí, en los caminos del Señor, si es más conveniente casarse o vivir una vida, diríamos así, sin este tipo de compromiso. En el caso del casamiento para los solteros, los cuales estaban controlados, supervisados o avalados, autorizados por los padres, dice el versículo número 33, si algún padre o de pronto alguno que está con la responsabilidad de poder otorgar, en este caso el permiso, sí, respectivo a la persona que se ha de casar, dice en el verso 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija, hablando en sí de las doncellas, virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea. Ahora, nosotros tenemos dentro del libro de los jueces, y que nos acompañan por favor, tenemos un precedente del ejemplo. Para un judío el casarse no era solamente una decisión personal, incluía también, sí, a los padres para poder hacerlo. Vayamos por favor a la carta de los jueces en el Antiguo Testamento y veamos un ejemplo de un juez que fue levantado por Dios para que gobernara la nación de Israel. Mas sin embargo, cuando era un muchacho, quiso tomar mujer, pero no lo hizo por sí solo. Tuvo la forzosa necesidad de acudir a sus padres para que sean ellos los que aprobaran la unión. Vayamos por favor, sí, el libro de los jueces. Veamos el juez, sí, un juez conocido por el talento, sí, de su fuerza, hablando, sí, de Sansón. ¿Lo tenemos? Sí. Libro de los jueces, vayamos por favor al capítulo número 14. ¿Lo tienen? Libro de los jueces, capítulo número 14. Veamos el ejemplo. Descendió Sansón, dice ahí, a Timnat. Y dice, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Dice ahí, verso 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Y qué termina diciendo el verso número 2? Os ruego, le dice su hijo, ¿verdad? Os ruego que me la toméis por mujer. Esa era la condicionante de todo judío. Claro está que esa unión no era permitida por Dios, porque Sansón quería casarse ¿con quién? Con una mujer extranjera. Y para un judío, para un israelita, hacer una alianza en matrimonio con alguien que no fuera de su nación estaba penado por Dios y como pecado. Ahora bien, si tenemos ese precedente, el judío tenía forzosamente un padre, una madre que avalar la unión matrimonial. Por eso es que en el versículo 36 de Primera de Corintios, capítulo número 7, Pablo, siguiendo esa tradición, dice sobre todo a los que tienen la autoridad sobre los hijos: si alguno piensa que es impropio, que no está bien, sí, a ver a su hija en avanzada edad, pero sin casarse, dice en el versículo 36, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, dice ahí, no peca, que se case. Pero recuerde, con el aval de sus padres. Versículo 37. Entremos en materia en esta noche. Pero
el que está firme, y eso ya no habla de los padres, sino más bien de la voluntad o el corazón de los hijos, ¿sí? Pero si alguno, dice ahí, está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ¿sí? En cuanto al tema del casamiento, y ha resuelto en su corazón, dice aquí, guardar a su hija virgen, ¿qué dice la Escritura? Bien hace. Mi amado hermano, ahora, el casarse no es un acto obligatorio, es un acto más bien voluntario. Sí, el casamiento, si bien es cierto, marca las sociedades porque se crean familias y con estas se puede, diríamos, solidificar la sociedad. No necesariamente cuando usted ve a un hombre maduro soltero o una mujer madura soltera significa así que estos no encajan dentro de la sociedad. No, eso no, diríamos, eso no se debería de ver de esa manera. La sociedad sí suele muchas veces tener una fijación sobre un soltero, sobre un hombre o una mujer soltera de avanzada edad. Mas sin embargo, si ellos han destinado en su corazón quedarse en ese estado, ¡qué bueno, mi amado hermano! De hecho, cuando Pablo habla acerca de este tema como parte ya final, como conclusión, él mismo termina diciendo, si alguien se casa, hace bien, pero si alguien no se casa, hace mejor. Acompáñenme, por favor, en el versículo, ¿sí? Capítulo número 7 estamos, ¿sí? Veamos, por favor, versículo 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, dice ahí, hace mejor. Sí. Terminemos con el versículo número 37. Recuerde, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño, dice ahí, ¿de qué? De su propia voluntad. Ahora, hay en la Escritura, también en Apocalipsis, de hecho lo tomamos como ejemplo hace un jueves anterior, hubieron jóvenes que guardaron su corazón con respecto al matrimonio. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis. Usted recordará este texto, sí, en esta noche. En el capítulo número 14. Versículo número 4, hablando sí de un remanente dentro del pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo número 14, verso número 4. Dice el Señor ahí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cuál es su objetivo de esa virginidad? ¿O por qué no pudieron en este caso concretar un matrimonio? Sí, esta es la razón. Estos son los que siguen al Cordero, dice ahí, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, la intención de este texto no solamente es rescatar el tema de los 144.000, cuando eso no es motivo de estudio, pero me concentro en la postura que ellos tomaron, no contraer matrimonio, pero con un solo objetivo. ¿Para qué? Para dedicarse a seguir al Cordero por donde quiera que éste los guíe. Y esa obviamente es la intención de Pablo cuando se habla de la soltería. Cuando vamos a Corintios capítulo número 7, mira lo que dice el versículo 32, un verso que le dimos bastante énfasis en estudios anteriores. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, ya que el soltero, ¿qué función tiene? Dice ahí, el soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Del Señor, y de cómo agradar a quién, al Señor. Por eso cuando vamos al versículo número 37, en la última parte donde dice, y aquel que no la quiere dar en casamiento, dice, y bien hace. Pero ¿por qué hace bien? Porque se sobreentiende que si alguien se priva del casamiento, va a dedicar su esfuerzo, va a dedicar su tiempo para agradar a Cristo Jesús. Verso número 38. De manera que el que la da en casamiento, dice ahí, hace bien, y el que no la da en casamiento, ¿qué cosa dice la Biblia que sucede?
El que no la da en casamiento, dice ahí, hace mejor. Ahora, hay una situación que quiero también topar en esta noche. Acompáñenme a la primera carta primera carta de Timoteo, en el capítulo número 5. Quiero abrir un paréntesis en esa situación, ¿sí? Para las mujeres o los varones que, habiendo experimentado un matrimonio por la razón, diríamos así, que hubiese quedado viudo o separado. Mira lo que dice el texto ahí. Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 11. Esto es algo adicional, simplemente para complementar. ¿Lo tiene? Verso número 11. Pero viudas, dice ahí, recordando que sí, el estado de viudez es cuando muere, en este caso, el esposo o la esposa. Es el único vínculo, diríamos, bíblico por el cual el Señor avala, sí, el volverse a casar de una manera tajante. Pero viudas más jóvenes, dice ahí, no admitas, y es en función de no admitas, es para el sostenimiento, sí, de parte de la iglesia hacia ellas. No admitas, porque cuando dice ahí impulsadas, hablando de estas mujeres o varones también, solteros o diríamos viudos, sí, impulsadas por sus deseos, ¿qué hacen? Se rebelan contra Cristo. ¿Y qué quieren hacer? Ahora, ¿el casamiento, mi amado hermano, es algo bueno o es algo malo? Obviamente es algo bueno, pero ¿por qué Pablo le da el enfoque como que si fuese algo malo en el aspecto, sí, de una viuda que tiene obviamente toda la libertad para poder contraer nuevamente matrimonio, o como suele decir mi gente, para rehacer su vida? Mi amado hermano, en Cristo tenemos una premisa. Sí, en Cristo tenemos una prioridad de vida, y la prioridad de la vida de un cristiano es la de servir ¿a quién? A Cristo. Y en este texto de Timoteo capítulo 5:11, Pablo mira esa prioridad sobre los miembros de la iglesia. Y cuando se enfoca a tratar el tema de los viudos o de las viudas con respecto a la prioridad que tenemos por delante, Pablo ve como un desatino casarse cuando ya se experimentó las responsabilidades, el afán, el trabajo, la congoja, como el mismo Pablo dice en Corintios, que conlleva un matrimonio. Y Pablo, de alguna manera así, no se explica cómo ahora alguien que ya ha experimentado todo esto, ¿por qué al quedarse solo no enfoca su atención, su esfuerzo, su vida para servir a Cristo? Ahora, no malentienda Pablo. Pablo no es que no quería que los viudos se casen, pero Pablo quería que alguien que ya experimentó un matrimonio, por lo menos el resto de su vida, el resto de sus años que le quede, se los dedique más profusamente a buscar del Señor. Claro que se lo puede hacer con una esposa o con un esposo, claro que se lo puede hacer con un hogar, pero mayormente los esfuerzos, diríamos así, suben un poquito más cuando se está solo que cuando se está casado. Pablo menciona en el verso número 11, pero viudas, inclusive puedo abarcar el género masculino también, si sean hombres o mujeres, más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, ¿qué es lo que hacen? Quieren casarse, verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, entendamos también algo adicional. Aquí también Pablo da realce, como lo dice el versículo número 11, sí, impulsadas por sus, ¿por qué? Por sus deseos. ¿Qué clase de deseos son esos? Bueno, vayamos por favor también a la Escritura y veamos qué nos dice segunda de Timoteo, capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. ¿No lo encontró?
hablándole a los jóvenes, por eso es que Pablo menciona acá en las viudas jóvenes o viudos jóvenes. Dice aquí, huye también de las pasiones. ¿Pero qué clase de pasiones dice ahí? Dice de las pasiones juveniles. Ahora, cuando hablamos de pasión, hablamos de un deseo, ¿sí? De un deseo de algo, de una, diríamos así, incontrolable sentimiento, ¿sí? Que nos pudiera llegar a gobernar. Pero con el asunto de la pasión, ¿sí? Si hablamos de juveniles, hablamos de pasiones que están asociadas con lo vano o la vanidad. Mi amado hermano, un joven puede vivir ilusionado todos sus años de juventud, ¿sí? Enamorado de pronto de alguien, ¿sí? Obviamente por su edad, por su cambio hormonal y por muchas otras cosas más de su metabolismo, de su edad misma, ¿sí? Es comprensible que pudiera manifestar este tipo de deseos. Pero para una persona adulta, para una persona, diríamos así, madura, se sobreentiende que esa persona ha pasado por esas etapas y en su madurez ha dejado atrás estos, diríamos así, impulsos que a veces nos hacían cometer también, sin una medida o sin un control del Señor, nos hacían cometer gravísimos errores. Y Pablo, eso es lo que justamente alerta, ¿sí? Dentro de la iglesia, cuando se habla acerca de viudas jóvenes impulsadas por sus pasiones. ¿Quieren qué cosa? Casarse. Ahora, a mí me tocó escuchar, de hecho, ¿sí? Dentro de una iglesia, cuando ciertas hermanas se reunieron, no voy a hablar con nombres o apellidos, pero me llamó la atención el suceso en sí que pasó. Sí, en una oportunidad se reunieron como 4 o 5 hermanas adultas. Estaríamos hablando entre una edad de 50, ¿sí? A 55 años de edad. Personas, se sobreentiende que por esa edad están ya totalmente formadas, ¿sí? Están maduras, tienen un pensamiento y un criterio de la vida mucho más centrado. Y todas ellas, mi amado hermano, si unas estaban casadas y otras estaban sin marido. Sus maridos otros se habían ido y ellas estaban a cargo de su hogar, de sus hijos. Los hijos ya estaban en la universidad, otros tenían hijos que estaban casados. Bueno, el asunto es que comenzaron a conversar entre ellas. Y conversaron un tema que es muy típico. Sí, conversaron temas propiamente del hogar. Y le decían, bueno, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te va a ti? No, a mí me va bien, yo aquí saliendo adelante, trabajando por mis hijos. Bueno, temas como estos. Una de ellas, sí, fue la que me llamó la atención. Porque cuando toparon su caso, como hablaban temas muy variados, dice, ay, sí, aquí dice, estoy de enamorada. Sí. ¿Y cómo así? Le pregunta la mamá. No, lo que pasa es que donde estoy trabajando, ahí me salió un señor, bueno, tiene hijos, él también, pero ya, estoy hablando de una persona de más de 50 años de edad. Sí. Escuché el asunto como estaba así en el público. Bueno, después de esa reunión, sí, esta hermana se me acerca. Yo no era pastor, yo era un miembro de iglesia. Claro, enseñaba porque tenía un día de que me daban de enseñanza. Sí, ella tenía mucha confianza en este caso conmigo, con mi esposa. Y en una de esas, diríamos así, reuniones fuera de la iglesia, al término del curso, dice, hermano, por favor, quiero que me dé un consejo. Y me da la problemática, ¿sí? Y justamente era del tema que ella estaba tratando con las otras hermanas. Sí, pero lo que pasa es que tengo en el trabajo una persona que me está pretendiendo. Y le digo, ¿y cómo así? Hermana, pero usted qué, digo, quiere a estas alturas que volver a ser un hogar, le digo yo. Digo, mire que usted tiene hijos grandes, él también tiene hijos. Sí, y le pregunté, lo diríamos así, lo más sensato, ¿y es cristiano el varón? Y ella me dice, bueno, no, pero sí escucha la palabra, porque yo le estoy predicando, dice. Mi amado hermano, sí, no le alargo mucho el asunto, pero mi posición, dije, hermana, ese hombre no le conviene. No le digo que no se casaba, ella tenía la libertad para hacerlo. Sí, como no le conviene. ¿Qué le pasó? Cuando ya me enteré, el hombre estaba metido en la casa de él. ¿Sí? Y los hijos de él también los había llevado a la casa de ella. ¿Sí? Ahora el asunto se hizo un caos, tanto así que uno de los hijos de ella sí quiso hasta matarse. ¿Sí? Fue diríamos así, un torbellino lo que pasó ahí.
Y a la larga, mi amado hermano, ella sí pagó las consecuencias. ¿Cuáles son esas, mi amado hermano? Sí, comenzó a saborear, sí, ya diríamos, por un deseo, por un impulso carnal. Y le digo esto de impulso carnal porque yo me reservé algo dentro de este testimonio que le estoy dando. Sí, cuando ella estuvo con las hermanas, que eran muy confidentes, por cierto, ella manifestó una expresión. Y ella manifestaba de que ella, sí, no podía, sí, todavía controlar su impulso sexual. Mi amado hermano, esta situación, cuando ya se unió, sí, pagó las consecuencias. El hombre le llegó borracho, el hombre se iba, venía, se iba donde la otra mujer, obviamente tenía hijos, se iba donde la otra mujer, la otra era celosa, le hacía, hasta golpe le metió. Ya después de que pasó todo esto, decía, mi hermano, ya mi hermano ya lo quiero votar. Pero ya era tarde. Sí, ya las consecuencias estaban dadas. Después ella ya en confianza, el pastor, una pastora, digo, hermano, fulano, tal cosa, esto me pasa, esto lo otro, pero ¿para qué? Sí, yo no me arrepiento. Ahora, tomo el caso y me voy y me concentro dentro del pasaje bíblico. Mi amado hermano, sí, no decimos nosotros que el casarse no está, sí, no es que no está ordenado, ni siquiera está, diríamos así, Pablo lo está menospreciando. No, el casarse es una bendición, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para casarse. Hay un tiempo, sí, para formar un hogar. Hay un tiempo para criar hijos. Hay un tiempo para poder disfrutar en familia. Pero también es necesario entender que dentro de la vida cristiana, así como todo tiene su tiempo, la Biblia nos enseña que si ya hemos pasado por el proceso del matrimonio y Dios no quiera la pérdida del cónyuge, quedamos fuera de ese vínculo. Nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestro propósito deberá seguir siendo Cristo y solamente Cristo Jesús. ¿Sí? Entendemos que fisiológicamente el cuerpo tiene, diríamos, funciones, tiene necesidades, y de pronto por el acto carnal o sexual, sí, diríamos que se impulsa al hombre o a la mujer a buscar otra pareja. Bueno, si fuera así el caso, mi amado hermano, como lo dice el apóstol Pablo, si se van a estar quemando, cásense. Pero esa es la motivación correcta para formar un hogar, solamente por la parte sexual. Debemos de entender esto, porque si solamente buscamos un matrimonio, ya habiéndolo tenido, pero buscar un matrimonio, una unión matrimonial, solamente para saciar apetitos sexuales, mi amado hermano, eso no da felicidad en un matrimonio. ¿Sí me está entendiendo? La parte sexual es eso, una parte, pero no lo es el todo. Si usted se une ante una persona para formar un hogar solamente por el área sexual, está cometiendo un gravísimo error. Porque de ser así, recuerde, el sexo es un momento, un tiempo, y luego de eso, ¿qué queda? ¿Sí me está entendiendo? Debemos de ver mucho más allá, ¿sí?, de cómo ve el Señor los hogares, los matrimonios. Para ello, mi amado hermano, justamente Pablo menciona, si retrocedemos un poquito en la Escritura, en Corintios 7, y volvemos a leer, por favor, lo que dice el Señor en el versículo número 29. Recuerden las palabras del apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y eso es lo que debería mirar todo creyente, ¿sí?, antes de cualquier prioridad, diríamos así, en esta vida. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, dice ahí, ¿cuántos tienen esposa acá? ¿Verdad? Levante porque lo están viendo. Sí, tiene esposa, ¿verdad que sí? Los que tienen esposa, dice ahí, ¿qué es lo que, a dónde nos empuja el Señor? Dice ahí, sean como si no la tuviese. O sea, la tengo, pero al mismo tiempo, si hablo ya de prioridades, es como que si no la tuviera. Pero ojo, prioridades espirituales.
porque el tiempo para servir al Señor, para hacer su voluntad es corto, su venida es ya, y yo debo de hacer todo lo que está al alcance de mi esfuerzo para poder cumplir mi primera meta. Y mi primera meta, mi amado hermano, como hijo de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Recuerde que en mi vida primero es mi Dios, luego, mi amado hermano, viene mi relación con Cristo, mi hogar, ¿sí?, la familia, ¿sí?, la iglesia, y después todo lo demás. En ese orden. Mi amado hermano, dice ahí el apóstol Pablo: los que están casados, los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. ¿Sí? Versículo, si volvamos por favor al texto, ¿sí?, de estudio, versículo 38. Recuerde, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, dice ahí, hace mejor. ¿Sí? ¿Por qué causa? ¿Por qué? Porque el soltero puede ser de más utilidad, ¿sí?, que un casado en las cosas del Señor. Versículo número 39. La mujer casada está ligada por la, dice ahí, ¿por qué? Por la ley, mientras su marido vive. Versículo número 39. Pero si su marido muriere, ¿qué pasa? Libre es para casarse. Sí. Igual, ahí está, diríamos, la ordenanza. Eres libre de mujer, ya no tienes esposa, ya no tienes esposo, sí, eres libre para casarte. Amén. Diríamos que la puerta está abierta. Mire, dentro de un pastorado, conozco de hecho a ese pastor. El hombre enviudó, ¿sí?, y inmediatamente, como que ¿qué será? 3 meses, ¿no? 3 meses de la muerte de su esposa, ¿sí?, se casó otra vez. A los 3 meses, exactito, decían muchos dentro de la iglesia, manera de broma, ya la tenía vista. ¿Sí? A los 3 meses, mi hermano. Mi hermano era pastor de una iglesia, es pastor de una iglesia grande, ¿sí?, una congregación numerosa, ¿sí? Lo ideal hubiese sido que, ya experimentado el matrimonio, y este varón, ¿cuántos años debió haber? ¿Cuántos años tiene? Tendrá pasado de los 50, creo, ¿verdad? O llega a los 50. Sí, debió haber sido su enfoque, ¿qué cosa? Ya como una persona enviudada y con ministerio por delante. Dedicarse por completo ¿a quién? A la iglesia, a la grey del Señor. Mi amado hermano, sí, mas sin embargo se casó. Y lo mismo, o sea, se casó, vinieron hijos de ella, sí, ella le ayudó en parte ahí con la iglesia, después unos desatinos, bueno, la cosa no fue tan bien. Y oh sorpresa, volvió a enviudar. Se murió la segunda esposa también. Sí. Mi amado hermano, sí, ha sido viudo en 2 oportunidades, pero en esta tercera oportunidad sé que se ha quedado, y ahora sí, aprendió la lección. Sí. Mi amado hermano, sí, lo mejor, recuerde, por el tiempo es dedicarse al Señor. Pero recuerda, no mires el matrimonio como una limitante para servir. Sí, no digas dentro de tu corazón, yo ya me fregué, estoy casado, hasta aquí llegué para servir al Señor. No, mira la recomendación del apóstol Pablo: eres casado, perfecto, pero trata a la hora de servir al Señor, sí, trata de hacerlo como que si no lo estuvieses. Amén. No como eso que Pablo te está diciendo, olvídate de tu esposo, olvídate de tu esposo. No, tenlo siempre presente, pero más que a ellos, tenlo al Señor en primer lugar. Amén. Yo sé que a veces, mi amado hermano, sí, es necesario dar la atención al hogar. Hay que hacerlo. Hay que pasar un tiempo con la esposa, hay que pasar un tiempo con los hijos, hay que pasar un tiempo en familia, pero también hay que tener un tiempo para que el Señor sea prioridad en el núcleo familiar. Amén. No te puedes olvidar de esa manera, ¿sí?, de ese punto tan esencial. Dice la Escritura, ¿sí?, en cuanto a la mujer casada, dice la Biblia que ella está ligada mientras su marido vive. Yo he escuchado a muchos en pregunta, hermano, y cuando ella se muera, cuando yo me muera, allá lo volveré a ver, allá lo volveré. Vayamos al Evangelio de Marcos. En el capítulo número 12, Marcos capítulo 12,
Veamos la exageración en todo caso, sí, de esta perspectiva y cómo el Señor la define. ¿Lo tiene? Marcos capítulo número 12, el verso número 18 en adelante. Marcos capítulo 12, verso 18 en adelante. Este texto tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, mire, y la pregunta fue muy, pero muy complicada. Maestro, le dicen a Jesús, Moisés, es decir, la ley, nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, es decir, que ¿en qué calidad queda la esposa? ¿Cómo? Viuda. ¿Sí? Pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Usted ya conoce, ¿verdad?, esa normativa según la ley. ¿Para qué era eso? Para que se pueda levantar descendencia al finalito en este caso. ¿Ya? Versículo 19. Y levante descendencia a su hermano. Verso 20. Mire, ¿a dónde apunta la pregunta? Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así dice, ¿cuántos pasaron por esa viuda? Los 7. Pregunto, ¿quién era el marido? Los 7. Porque la ley daba de que a la muerte se rompía, ¿qué cosa? ¿Qué se rompe con la muerte? La ligadura del matrimonio, y ella queda totalmente libre. ¿Sí? Versículo número 22. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y miren, y después de todos murió también ¿quién? Murió la mujer. Verso 23, y aquí está la pregunta capciosa. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál? Mire dónde va la pregunta. ¿De cuál de ellos será ella mujer? Es decir, de estos 7, ¿quién la tomará por esposa? Es como, le dan a entender como que si después de la muerte, el vínculo del matrimonio en el cielo sigue. Sí, en la resurrección dice ahí, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, Jesús lo primero que hace es contestar la pregunta más crítica. ¿Y cuál es la pregunta más crítica de esa, diríamos, de esa situación tan dramática? Recuerden, los que preguntan a Jesús son los saduceos, un grupo sectario que también, si bien es cierto, tenían a la ley, sí, como diríamos fuente de estudio, participaban también de los cultos en el templo como lo hacían los fariseos y los escribas, pero ellos tenían aparte, sí, un dogma, una doctrina interna. No creían en la resurrección, ni tampoco en los ángeles y cosas como estas. Ahora, Jesús lo primero que le pregunta, le responde es, verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no, dice ahí, sí, erráis por esto, es decir, ustedes están equivocados. ¿En qué están equivocados? Porque ignoráis primeramente, ¿qué cosa? Ahora, ¿no eran estos estudiosos de la Biblia? Sí, pero aún así, teniendo la Biblia entre las manos, no la discernían como corresponde. Ignoran las escrituras, pero también ¿qué cosa ignoran? El poder. ¿El poder de Dios en qué? En la resurrección, porque es el único que puede levantar a los muertos, ¿sí?, del sepulcro. Verso 25. Porque cuando, y le responde ahora más con la mujer, ¿sí?, porque cuando resuciten de los muertos, ¿qué sucede ya? ¿Sigue o no sigue el matrimonio? No,
ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán, serán como los ángeles que están en el cielo. Ahora, asociando esta característica, los ángeles, sí, no son, en este caso, seres que se comprometen para un matrimonio. Sí, allá en el cielo, mi amado hermano, sí, el vínculo del matrimonio no existe. ¿Qué podría llegar a ser la esposa que tú tienes ahora o el esposo que tú tienes ahora a tu lado? Simplemente, ¿qué sería ya? Tu hermano en la fe, otro hijo o otra hija del Señor, de Dios, nada más. Sí, que recordarás de ella o de él que en esta tierra fue para algunos tu esclava, para otros la lavandera, para otros el amor de su vida. Lo recordarán. Sí, pero allá ese vínculo no existe. Ahí va a decir, no, mi amor, me pasa algo. Vaya, párese y vaya a cogerlo usted mismo. Acá abajo te servía, acá ya no. Acá lo único que servimos es a Cristo Jesús. ¿Verdad? Así vendría a ser el asunto. Ahora, retomemos por favor Corintios. Recuerden, versículo número 39. La mujer casada, mire, Cristo también ya lo dejó aclarado. Allá arriba no hay vinculación de matrimonio. La mujer, dice ahí, casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Sí? Pero si su marido muriere, libre es, ¿para qué? Para casarse con quien quiera, con tal, y viene la salvedad, que sea en el Señor. Segunda de Corintios capítulo número 6. Eso avala, sí, un texto que usted y yo ya conocemos. Sí, segunda de Corintios capítulo número 6. Versículo número 14, un texto muy conocido y muy nombrado también. ¿Por qué causa debemos de casarnos solo en el Señor? Porque tenemos también que tener presente que no, ¿qué dice ahí? No os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Amén. Ahora, viene una respuesta a esa pregunta, porque mucha gente dice, pero ¿por qué? Sobre todo si se han enamorado. Aquí está el problema. Mi amado hermano, si Dios te pone el parámetro antes de que tú te enamores. El problema es que la gente, cuando va a la Biblia para avalar o buscar una respuesta preguntándole a 1001 pastores, porque es muy frecuente que cuando las personas ya están, como se suele decir, de cabeza en una relación y están a punto de casarse, buscan a todos los pastores para que le den para que le den el timbrazo que ellos quieren oír. Porque la Biblia les dice que no. Ya cuando están enamorados, dicen, hermano, es cierto que no me puedo casar o no me conviene. No, así es, no le conviene. La Biblia dice, ay, y busquen a otro, hasta que encuentren un pastor que le diga, sí, mi amor, sí te conviene. Ay, gracias, Señor. Y ese pastor es el que los casa. Mi amado hermano, la Biblia me da una razón del por qué no puedo casarme, sí, en yugo desigual. O por qué debería de casarme también, sí, conforme a la fe en el Señor. Dice el versículo 14, porque, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que no va a haber si te casas con yugo desigual? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia? Es lo primero que va a haber en una relación de matrimonio o de noviazgo o de enamoramiento, sí, con una persona que no comparte tu fe. Tú eres justo y él es injusto. Tú le hablas de las cosas justas y él te habla de la trampa, de la mañosería, de las cosas que a Dios le desagradan. Es una de las primeras causas.
¿sí?, de la cual la Biblia a ti te enseña y te advierte diciendo, no puedes ni siquiera así poner tu ojo, tu corazón en tal persona porque él es injusto y tú eres justo. ¿Pero por qué somos justos? Porque Cristo nos ha justificado. ¿Sí? No pongas tu corazón, no te inclines a enamorarte de alguien que no comparta la fe del Señor. Te vas a terminar haciendo daño. Por más que tú ores por él, por más que tú supliques, sí, mi amado hermano, sí, si tú has puesto tu corazón en alguien que no es cristiano, esa persona te va a hacer sufrir. Sí, yo sé que en la etapa o en la fase del enamoramiento todo es alegría, todo es risa, todo lo que dice tú te le sonríes, todo lo que tú le dices le cae bien, ¿verdad? No hay traba, no hay dificultad, pero si tú haces vida de hogar con él o con ella, entonces vas a saborear, ¿sí?, las consecuencias de tu rebeldía a la palabra de Dios. Mi amado hermano, sigue diciendo el texto bíblico, ¿y qué comunión? Dice ahí, la luz, ¿con qué? Tú eres luz, él es tinieblas. Tú le hablas y así de cosas de verdad, de la verdad de Cristo. Él te habla del mundo, porque él es mundano. Amén. Tú le hablas de las cosas del Señor, le hablas de un evangelismo. Tú le dices, ay, que me voy a ir a un bautismo, y él dice, yo me voy a ir al estadio. Es así. Tú le hablas, si tú le hablas de pronto de la evangelización, él te habla así de la discoteca. Son dos lenguajes diferentes. No puedes, sí, dar tu corazón a alguien que a la larga te lo va a hacer pedazos. Llamado joven, debemos de entender, sí, estas premisas de Dios. Dice el versículo número 15 adicionalmente, ¿y qué concordia? ¿Sí? ¿O qué acuerdo puede haber? Dice ahí, dice, entre Cristo y ¿quién más? Y Belial, que era básicamente un dios pagano, que era adorado también, sí, por los corintianos, pero que los inducía al materialismo o a las riquezas. Tú le hablas del reino de los cielos, ellos te hablan de hacer dinero. O sea, hay dos tipos de lenguaje totalmente diferentes. Dice el versículo número 15, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Tú le hablas de la Biblia y él te habla de cualquier otra cosa. No tiene a Cristo en su corazón. No te entiende. Sí, tú quieres que él te entienda, pero él no te entiende porque él no tiene, sí, al que puede transformar su corazón. Versículo número 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo que eres tú de Dios, porque tienes al Espíritu Santo, y el que tiene en su corazón? Ídolos. ¿Sí? Él tiene ídolos. Tu ídolo es Cristo, él tiene el Barcelona. Tu ídolo es el Señor, él tiene a Melé. ¿Sí me estás entendiendo? Tú nunca, diríamos así, como hijo de Dios, irías y te postrarías delante de un ídolo, hablando de una estatua, de cosas semejantes. Pero al ceder tu corazón a un hombre idólatra, es como que si hubieses hecho la misma determinación. Y amado hermano, si esta y muchas más son las advertencias y las premisas que Dios nos da, sí, al respecto, cuando no hacemos, en este caso, la voluntad de Dios para un casamiento, sí, aprobado por Cristo. Dice el verso 39 en la parte final, dice, y con tal que sea en quién, en el Señor. Verso número 40, terminemos este versículo. Dice la palabra, pero a mi juicio, recordando que Pablo estaba dando su modo de ver, su perspectiva, sí, de todo lo referente a la soltería y al casamiento. Pero a mi juicio, más dichosa o más dichoso también será si se quedare así. ¿Cómo así? Soltero, sin casar. Y pienso que también yo tengo, sí, como para avalar lo que estoy diciendo, que yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, la premisa está ahí.
¿sí? Los que deseen tomarla, ¿sí? Tómenla y úsenla, pero en el Señor para el mejor beneficio del reino de los cielos. Es decir, que si tú quieres casarte, perfecto, tienes toda la libertad para hacerlo. Hazlo, pero poniendo al Señor en tu matrimonio. Y si te quieres quedar solo, perfecto, hazlo, pero también si quieres poner al Señor, dice aquí, en tu soltería. Amén. ¿Quieres casarte como cristiano? Perfecto, yo mismo te caso. Pero que el matrimonio tenga un solo objetivo: buscar del Señor. ¿Quieres quedarte solo? Perfecto también. Sí, hazlo y sirve al Señor también, sí, sin las preocupaciones del matrimonio. Amén. Si haces lo uno, haces bien. Y si te quedas solo, haces mejor. Porque así también comparto yo la visión, sí, y la óptica del apóstol Pablo, la cual es la óptica del Espíritu Santo también. Amén. Si el Señor habló a tu vida, oremos. Amantísimo Dios, gracias por esta tu palabra. Gracias porque hemos podido culminar el capítulo número 7. Señor amado, permítenos también de la misma manera, para el próximo día jueves, poder, oh Dios amado, abarcar todo el capítulo 8, que está concentrado, Señor amado, en una perspectiva de la idolatría y de la libertad que tenemos en Cristo. Señor mi Dios, danos pues toda la sabiduría y la destreza necesaria para poder desarrollar, Señor, cada pasaje de la Biblia. A mis hermanos y a mis hermanas, casados y solteros, y Dios, que sea tu Santo Espíritu, que continúe en ellos esa ministración en sus corazones. Para los casados, oh Dios, que sigan sirviéndote sin despreocuparse de sus hogares. Y los solteros, mi Dios, que tengan su enfoque primordial en la tarea de servirte, y que como solteros estén más orientados a buscar tu gloria que las vanidades de este mundo. Te lo imploro, mi Dios, y creyendo que tú contestas esta oración, te doy gracias, Padre.